¿Quieres conocer más sobre tu fe? Estudiemos juntos el Catecismo de la Iglesia Católica. Bienvenidos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, nos presentamos ante ti con la simpleza de nuestra vida, pero con la complejidad de nuestro corazón. Queremos estar junto a ti para sentir tu mirada salvadora, para sentir que nos sostienes, que nos das esperanza. Señor, que podamos estar junto a ti durante toda la vida. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy vamos a trabajar dos temáticas. Lo primero, nos adentraremos en un libro que leí hace poco que se llama Cartas de una desconocida, de Swain. Es un autor muy interesante, es un libro del año 1922 y es un libro que uno se lee en una sentadita, son 60 páginas. Es un libro de lectura rápida, muy interesante. Y nos detendremos también hoy a continuar hablando sobre la catequesis, que es el tema que nos ha visitado en los últimos días. Entonces, iniciemos. Este libro de Carta de una desconocida es un libro sobre una obsesión. Este libro pertenece a una categoría bastante rara en la literatura, en la cual explora cómo el amor deja de ser una relación y se convierte en un destino. No es la novela sobre dos personas, es la historia de una conciencia orbitando durante toda su vida alrededor de alguien que nunca llegó a verla. Swain no escribió simplemente una tragedia amorosa, escribió una reflexión sobre el misterio de ser conocido. Les pongo en el contexto. El libro es muy interesante. Les pongo en contexto de sus primeras páginas. Un hombre está de cumpleaños, recibe una carta y es la carta que no tiene firma, es la carta de una desconocida. ¿Qué relata el libro? La lectura de esa carta. Y entonces eso es lo que vamos a intentar meditar ahora, esa carta que dice. Lo primero, hay una estructura ausente. La novela comienza con un escritor famoso que regresa a su casa y encuentra una larguísima carta. Solo entonces empieza realmente la historia. Solo conocemos ese suceso de ese escritor, pero también ese suceso de esa mujer. El recurso es extraordinario. Durante casi todo el relato solo escuchamos una voz, la de una mujer desconocida, que siempre estará en la sombra. La mujer habla, pero el escritor no responde. Ese silencio es muy importante para el libro. Toda la novela reproduce exactamente la relación que ellos tuvieron. Ella siempre habló de él, pero él jamás llegó a escucharla. Esta forma literaria es bastante significativa.
una carta. Pero hay una gran paradoja en todo el libro. Ella lo conoce absolutamente. Ella conoce sus horarios, sus gestos, sus costumbres, sus habitaciones, sus libros, sus amantes. Incluso conoce la forma en que abre la puerta. Él, en cambio, no sabe ni siquiera quién es ella. Es una de las paradojas dolorosas de la vida. Conocer completamente a alguien que jamás llegó a conocerte a ti. Swain muestra que el amor no siempre reproduce reciprocidad, aunque sea nuestro deseo más grande que nos correspondan el amor, pero no siempre sucede. A veces lo único que se genera es atención de un lado, pero no necesariamente se genera vínculo. El título de la obra es perfecto, es Anonimato puro, no tiene nombre. No sabemos cómo se llama esta mujer, pero tampoco sabemos cómo se llama este hombre. No porque Swain lo olvidara, porque precisamente nunca nadie nombró a esta mujer. Esta mujer siempre vivió como una desconocida. En la Biblia, el nombre significa existencia. Nombrar es reconocer a alguien. Aquí ocurre todo lo contrario. Ella vive sin nombre, porque ella no es más que una desconocida. No solamente para el escritor, sino también para nosotros, sus lectores. Es como si hubiese perdido incluso el derecho a tener una identidad propia. Hay una idea que a mí me conmovió bastante del libro, y es que el amor llega un momento en que se convierte en una idolatría. La mujer no ama, la mujer adora a este hombre. Y toda su vida adquiere casi que una especie de vida litúrgica, digámoslo así, litúrgica en cuanto a ritual. Esta mujer hace peregrinaciones hasta la casa de este escritor. Esta mujer es capaz de esperar a este hombre. Esta mujer tiene reliquias de este hombre. Esta mujer tiene fiestas que celebra de ese hombre. Esta mujer tiene vigilias en la noche por este hombre. Y esta mujer sabe guardar silencios por aquel que ama. Su apartamento se convierte en su templo. Su ventana se convierte en el lugar para contemplarlo. Casi que el hombre ocupa el lugar de un Dios. Y aquí Swain describe lo que sucede en nuestro corazón humano. Cuando una persona ocupa el lugar que solo debería ocupar lo absoluto, nosotros caemos en idolatría. Ella no ama a este hombre, ella vive por este hombre, y no es lo mismo amar que vivir por otro. Vivir por alguien siempre termina destruyendo nuestra propia identidad y nuestra propia existencia. Pero uno de los mayores logros de este libro es mostrar que el amor unilateral también puede crecer sin límites. Normalmente pensamos que el amor necesita ser alimentado por la respuesta del otro, pero aquí sucede todo lo contrario. La ausencia alimenta la imaginación, el silencio produce nuevas fantasías y cada olvido genera una nueva esperanza. Es casi que un mecanismo psicológico que ante la realidad que nos pone límites, la imaginación se recrea. El escritor vive olvidando, en cambio ella vive recordando. Toda la novela contrapone esas dos maneras de existir. El hombre vive únicamente el presente, la mujer convierte cada instante en memoria. Para él, las noches desaparecen,
Para ella permanecen intactas varios años después. Pero hay una pregunta silenciosa en el libro. ¿Quién ama más? ¿El que recuerda o el que vive del recuerdo? Y en la novela parece que el tiempo no avanza igual para ambos. Para él los años pasan, para ella todo ocurre el mismo día, porque es una sola carta. Esto es fascinante, porque los grandes acontecimientos afectivos de nuestra vida tienen un modo de actuar en nosotros, suspenden el tiempo. Hay personas que viven décadas enteras dentro de una sola experiencia. Ella nunca salió realmente de su adolescencia emocional. Todo quedó congelado desde el primer momento en que vio a aquel hombre. Y entonces el libro comienza a hacer una narración de que de algún modo la infancia nunca termina. El enamoramiento comienza cuando ella todavía es una niña. Y esto no es un detalle anecdótico, es casi que decisivo, porque de algún modo el amor nunca madura completamente, simplemente envejece. Su mirada adulta sigue siendo la mirada infantil, sigue esperando, sigue idealizando, sigue creyendo. De algún modo se parece decir que las heridas infantiles continúan organizando toda la vida afectiva del adulto. El libro se desarrolla en una ciudad, Viena, y Viena también se convierte en un personaje para la historia, porque esta ciudad representa anonimato, elegancia, distancia de clases sociales, posibilidad de desaparecer entre 1000 personas. Paradójicamente, vivir tan cerca facilita también no encontrarse nunca. Y es lo particular del libro, porque al inicio del libro ambos viven en un apartamento, uno frente al otro, pero rara vez se encuentran. Pero ella siempre espera a que él llegue. Uno puede vivir en una gran ciudad o en un apartamento frente a frente y durante años ser un desconocido del otro. El escritor tampoco tiene nombre y tampoco importa mucho. Representa a un hombre brillante, seductor, culto, capaz de despertar amor. Es encantador. Es incapaz de percibir a las personas, no porque sea un mal hombre, sino por algo peor, porque es distraído. Hay personas que hacen daño por la crueldad de la indiferencia. Hay otras que lo hacen simplemente porque viven demasiado centradas en sí mismos. El gran pecado del libro no es la infidelidad, aunque el escritor sea bastante infiel, pero ella nunca le recrimina porque sea infiel, le recrimina porque se olvida de ella. Cada vez que vuelve a encontrarse con ella, él cree que es una mujer nueva, aunque ha estado ya varias veces con ella. Él nunca la recuerda, no porque tenga mala memoria, sino porque nunca miró verdaderamente. Solo puede recordarse aquello que uno contempla verdaderamente. Su mirada era superficial y su pecado es ese, mirar superficialmente y olvidar. Pero el libro tiene un cambio dramático. Aparece un hijo. El hijo introduce una nueva dimensión. Ella no vive ya solo para el hombre que ama, sino que ahora también vive para el hijo de ellos dos. Sin embargo, la maternidad
también queda atravesada por una ausencia, la del Padre. Y el Hijo se convierte en regalo, en recuerdo, en herida y en vínculo. No la libera. Antes ella se aferra más a esa persona, a ese hijo, porque es el único recuerdo que tiene vivo de aquel hombre. Y esto de algún modo produce una dependencia afectiva profunda en ella. Ella prolonga el recuerdo del ausente en su hijo. Y su hijo representa todo lo que ella ha amado de aquel hombre y lo quiere convertir en aquello que él ha amado. La novela gira en torno a un secreto. Ella nunca revela quién es ella. ¿Por qué? Porque teme destruir lo único que puede seguir existiendo, su imaginación. Mientras él no sepa, ella todavía puede seguir soñando. El secreto protege el amor, pero también impide que exista una relación verdadera. Es una intuición bastante bella. Hay personas que prefieren conservar intacta una ilusión antes de arriesgarse a perderla. Pero la carta se escribe en un momento muy particular. Se escribe la carta cuando el hijo de ellos acaba de morir y ella envía la carta cuando ella sabe que va a morir. ¿Por qué? Porque la muerte elimina todo miedo. No hay nada que perder ya. Mientras estaba aún viva, podía esperar. Pero ahora ya no necesita protegerse. Solo entonces ella se arriesga a decir la verdad. La carta es paradójicamente el único diálogo verdadero que ella ha tenido con aquel hombre, aunque quizá llega demasiado tarde. Y entonces el libro vuelve y se hace una pregunta. ¿Qué significa ver a alguien? El escritor ha mirado a esta mujer muchas veces, pero nunca la ve. Ella lo mira solo una vez, pero nunca dejó de mirarlo. Y es que hay una diferencia entre mirar y reconocer. Ver no consiste en registrar un rostro en nuestro cerebro, consiste en conceder existencia a otro. Este libro pues nos puede llevar a otros pensadores como Martin Buber o Emmanuel Levinas, que desarrollaron una idea bastante interesante. El rostro del otro nos reclama, nos llama a salir de nosotros mismos. El protagonista fracasa precisamente ahí, porque nunca reconoció. La tragedia de esta mujer no consistió en no ser amada, sino en no ser reconocida. Es como si el drama de este libro nos llevara a preguntarnos también a nosotros mismos que ese también es nuestro dolor, el no ser reconocidos. Pero también tenemos que aceptar que nosotros no necesariamente siempre reconocemos al otro. Uno puede vivir en la misma casa con un desconocido, porque no es reconocido, mirado, pero no reconocido. ¿Será que nosotros también tendremos que esperar el momento de nuestra muerte para decirlo todo? ¿Cuántas veces entramos en esa paradoja? Nos duele eso, que el otro nos ignore, que el otro sea indiferente. Pero ¿cuántas veces nuestro castigo
también es la indiferencia. Entonces, es un libro muy interesante. Yo diría que es un libro, que es una carta de amor donde se expresaron todos los sentimientos que no se dijeron. Sí, ella comienza incluso así su carta. Dice, amado mío, te escribo esta carta y te pido solo un favor. Nunca me has mirado ni me has escuchado, pero a lo menos en este último momento de mi vida dedícame 15 minutos para leer esta carta, para yo saber que tú has puesto tus ojos sobre estas letras. Justamente es una carta de reconocimiento, es una carta que exige eso, que alguien mire, que alguien vea, que alguien escuche. La historia ya no cambiará porque esta mujer solo se entregó a ese hombre. Bueno, aunque pasan cositas en el libro. Pero es que no les puedo contar todos los detalles para que se lean la novela. Pero es eso. ¿Cuántas veces nosotros vivimos en situaciones de amores no declarados o de odios impuestos o de esperas insatisfechas? Sí, no sé. Por ejemplo, ¿por qué no tomar ciertos riesgos en la vida? Pregúntese cada uno en un instante. Usted le ha dicho todo lo que tenía que decirle a una persona. Por ejemplo, una declaración de amor. Quizá nos hace falta. Y a expresar todas las cosas que realmente una persona siente. Entonces, por eso vaya, y no sabemos también que saber que las otras personas son súper distintas a nosotros. Sí, cada quien tiene algo que nos hace diferentes. Pero entonces, porque el otro sea diferente, yo no tengo que expresarlo. O sea, preferiríamos nosotros omitir, negar, reprimir, por no decirlo. Preferiríamos vivir en medio de la imaginación que en medio de la relación. Es que si uno expresa, pueden suceder muchas cosas. Si uno dice, hace una confesión de amor, el otro puede decir sí o no. Pero entonces, ¿qué preferiría usted? ¿Vivir siempre en la imaginación de lo que quizá pudo ser y no fue? ¿O en el riesgo de que algo usted se arriesgó, lo dijo y sucedió o no sucedió? Entonces, esa es la paradoja de la vida. ¿Será que nosotros preferimos acortar nuestra libertad? ¿Preferimos nosotros vivir únicamente en un mundo de las ensoñaciones? ¿O preferimos arriesgarnos? Y si estaríamos al borde de la muerte hoy, ¿qué diríamos y qué nos llevaríamos a la tumba? Dependiendo de, o sea, nuestra base para amar es nuestra base antropológica, es nuestra experiencia lo que hace que nosotros expresemos el amor de un modo o del otro. La base antropológica de Romeo y Julieta de Shakespeare y la base antropológica del Cantar de los Cantares son diferentes, no tienen la misma visión sobre el amor. Por eso una relación amorosa no se parece al otro, por la base antropológica sobre la que está cimentada. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué más intuiciones les deja este libro? ¿Qué inquietudes? Pero están de un silencio contemplativo. Pues yo desde que lo empezaste a hablar del libro, siempre lo asociaba es como el amor que Dios nos ofrece siempre, pues lo que ella le escribía a él, es como el amor que Dios nos ofrece y él también como el descuido que nosotros tenemos para escucharlo, ¿cierto? Nos muestra su amor de muchas maneras, pero no lo vemos, no prestamos atención. Esa fue como la reflexión. Y esa intuición está muy interesante, Lili, porque
¿Con cuánta facilidad olvidamos a las personas que nos aman? Con mucha facilidad. O con mucha facilidad normalizamos los hechos amorosos. Con mucha facilidad. Se nos vuelven paisaje. Con mucha facilidad puede suceder eso en nuestra vida, de entrar en la costumbre del amor. Este hombre nunca se sintió amado, quizá por la única mujer que lo amó verdaderamente. Bueno, yo no sé si lo amó o fue una obsesión, pero al final él nunca se sintió amado. Él vio a esa mujer como una más. También puede suceder lo mismo con nosotros, que la gente que nos ama es un rostro más, pero no el rostro del amado o de la amada. Como que el amor se vuelve un hábito de vida en la vida de cada ser humano, pero realmente no conocemos si nos aman o no nos aman. Yo estaba en una actividad con los chicos de Pastoral Juvenil y me dijeron una cosa que a mí me quedó resonando. Entonces, un pelado le dice a una pelada, te quiero mucho. Y la muchacha le responde de un modo muy paradójico, porque yo le respondería, yo también te quiero a ti. Y ella le responde diciendo, yo me siento amada por ti. No es lo mismo decir, yo también te quiero, a decir, yo me siento amado o amada por ti. Porque uno automáticamente responde eso, yo también te quiero, pero no necesariamente uno se siente amado. O sea, qué diferente sería responder así, no. Yo me siento amado por ti y yo también te quiero. Es una experiencia linda el sentirse amado, pero en ocasiones se nos volvió parte del paisaje. Bueno, como ustedes hoy están contemplativos, entonces pasemos a la teología, que también sabe mucho de contemplación. Bueno, y vamos a hablar sobre la catequesis como parte de un proceso global de evangelización. La evangelización es un proceso y está al interior de la persona. Y hay 3 partes de la evangelización. La primera etapa se llama acción misionera. ¿Y para qué sirve la acción misionera? Para anunciar a Jesucristo. Y eso se llama querigma. ¿Y cómo se vive la acción misionera? Primero, con la presencia, no con las palabras, con el estar. Segundo, con actos de servicio. Tercero, con el diálogo. Y cuarto, con el testimonio. Si uno quiere conquistar a alguien para Jesús, le corresponde hacer eso: presencia, servicio, diálogo y testimonio. Y es necesario que se den todas las formas de acción misionera en la medida de lo posible. Alguien que quiere convertirse debería de ser para nosotros siempre una sorpresa. No es un logro personal, es una sorpresa, porque es un regalo de Dios. La segunda etapa es una acción catecumenal. Se le acoge, se acompaña y se comienza a hacer la catequesis. Entonces la catequesis está en la parte de la acción catecumenal. Y la catequesis siempre se vale de hacer un eco de la palabra de Dios. Es un camino de iniciación cristiana y un camino de mistagogía. Y el querigma es Jesús y el contenido es Jesús. En la catequesis
hay que apelar siempre a la libertad, no solo del locutor, sino también del catequista. Y entonces así se va iniciando poco a poco una relación con Dios en medio de la comunidad cristiana. Y la tercera etapa es la acción pastoral. Yo ya he vivido y experimentado el querigma, ya he recibido la catequesis, ya me he injertado en Jesucristo por medio de los sacramentos. Ahora, ¿yo qué hago? Mi vida la configuro en caridad, en servicio, en predicación, en catequesis, en vida de comunidad, en culto y en celebración. Es decir, todo me tiene que llevar a identificarme ahora como hijo, como hermano, que se preocupa y que está atento a los demás. Y entonces ahí está el nuevo paradigma catequético. ¿Cuál es nuestro problema? Que lo vimos un poco la semana en el encuentro anterior. La consecuencia es que hoy no estamos haciendo primer anuncio en la casa, ni la sociedad. Entonces el catequista hoy es el encargado de hacer eso en el espacio de la parroquia. Pero como a las personas que nos llegan al templo tampoco les han enseñado que uno necesita iniciarse en Jesús, es decir, que toda la vida de uno tiene que ser una en Cristo y ser diferente, la catequesis es el espacio también para hacer un proceso de iniciación a la fe y de iniciación a la vida cristiana. Pero todo este proceso tiene que llevar a la persona a una inserción en comunidad. Cuando una catequesis fue, entre comillas, esta no es la palabra adecuada, pero no se me ocurre otra, exitosa, cuando la persona sale de la catequesis y se vincula a una comunidad cristiana permanente. ¿Qué es una comunidad cristiana permanente? Una parroquia. Si una persona termina su proceso catequético y se injerta en la vida pastoral de una parroquia, en la vida sacramental y en la vida fraterna por medio de los grupos, una catequesis estuvo bien lograda. Si no, algo quedó faltando, porque los cristianos nunca nos entendemos sin comunidad. Los cristianos vivimos en comunidad. ¿Por qué? Porque toda la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, el lugar, el origen y la meta de la catequesis, ¿cuál es? La comunidad. Porque ¿dónde nos hacemos cristianos? En comunidad. Jesús, ¿cómo hizo a sus discípulos? En comunidad. Reuniendo a esos 12 fue que ellos se hicieron cristianos. Fue reuniéndolos, fue predicándoles, fue dándoles vida fraterna, fue estando ahí, fue acompañando su vida cotidiana que ellos se hicieron cristianos. ¿Cómo nos hacemos cristianos nosotros? En comunidad. Es que el modelo no ha cambiado, el modelo es el Evangelio. Y Jesús formó a sus discípulos en comunidad. ¿Cómo nosotros hacemos cristianos hoy? En comunidad. Si uno se desvincula de la comunidad, uno puede ser cristiano, pero le es más difícil el camino. Siempre se necesita un tiempo comunitario. Y todo este proceso en la comunidad solo tiene un objetivo: la reiniciación cristiana. Lo tienen que volver a uno a iniciar en Jesucristo. Por eso nos referimos a una forma renovada de llevar la vida en comunidad. Porque uno tiene una fuerte tentación y por eso le toca reiniciarse cristianamente muchas veces. Creerse convertido de manera definitiva. A veces les llega a uno la tentación de que uno ya está convertido. No. Y entonces cuando a uno le llega esa tentación, le toca volver a reiniciarse cristianamente. Le toca volver a recibir el primer anuncio, volverle que le hablen a uno de su vida de pecado, que vuelvan y le hablen a uno de la salvación que Jesús le da,
que vuelven y le hablen a uno de cómo Jesús le da a uno una vida nueva por medio de los sacramentos y lo reúne en comunidad. Y eso le recuerda a uno que uno no se ha convertido de manera definitiva. Porque si no, uno piensa que ya el proceso de ser cristiano ha terminado y está chuleado. Si alguna vez les llega esa tentación a ustedes o a mí, es decir, que nos está diciendo la vida que tenemos que volver a reiniciarnos cristianamente. Nos toca volver a ser cristianos, muchas veces. Yo ya les he dicho la frase de Tertuliano, pero yo creo que es muy clara. El cristiano no nace, el cristiano se hace. Uno se hace cristiano, uno no nace cristiano. Uno le toca volver a hacer este proceso un montón de veces. ¿Para qué es la evangelización? La evangelización es para transformar la vida. Si uno sale igual, algo está fallando. No necesariamente el mensaje, porque el mensaje es salvífico, Jesucristo, pero sí puede estar fallando quien lo transmite, o puede estar fallando quien lo recibe. Entonces, la evangelización es para transformar la vida. La manera de descubrir si una comunidad está evangelizada es saber si esa comunidad se ha transformado. Si siguen siendo los mismos desde siempre, esa comunidad no es cristiana, porque el Espíritu llega y hace nuevas todas las cosas. Si uno sigue siendo el mismo, algo falta. Uno no se ha convertido, uno se ha resistido a la conversión. Pero la prueba fehaciente de que una comunidad es cristiana es porque se ha transformado, porque se ha convertido, porque su vida no es la misma. Si uno es el mismo, uno todavía no es cristiano. Pero, claro está, que esto necesita de paciencia, y Dios sabe de paciencia, pero uno sí tiene que notar pequeños, aunque sean pequeñísimas transformaciones. Si no, algo está faltando. Tan siquiera una pequeñísima diferencia. Usted siempre respondía impulsivamente y ya ahora tan siquiera una vez a la semana es capaz de hacer silencio y no responder. Eso ya es una pequeñísima diferencia, pero usted ya no es el mismo. O usted siempre era impaciente y gritaba y ha comenzado a rebajar el tono de su voz. Es una pequeñísima diferencia, pero usted ya no es el mismo. O usted, no sé, le dedicaba muchísimo tiempo al celular y ya se está comenzando a contener un poquito. Pues es una pequeña transformación, pero usted no puede ser el mismo. O sea, la fe necesita que nuestro corazón sea diferente. La catequesis es como el capullo de una mariposa, porque debe recibir a la oruga, ella misma lo hace, pero finalmente debe romperlo. Cuando lo hace, se han desarrollado sus alas. El ejercicio de romper el capullo es la manera de ejercitar las alas. Nuestra vida no es para estar en catequesis toda la vida, sin duda no. Nuestra vida es el ejercicio, o la catequesis es el ejercicio para que nuestra vida sea diferente. Que después a uno le toca volver y seguir formándose, sin duda, pero no tiene que ser igual. Uno también tiene que notar progresos en su vida cristiana. Es eso, uno toda la vida no tiene que ser oruga. Llega un momento en el que uno tiene que ser mariposa y poder volar. Y la evangelización es un proceso de salvación. Para Oriente no es un proceso de salvación. Ellos utilizan una palabra muy linda. Oriente dice que la catequesis, o más bien la evangelización, es un proceso de divinización. Es decir, hacerse cada vez más Dios. Hasta que Cristo se forme en mí. Ese es el grandísimo objetivo. Que yo ya no sea el que viva, sino que Cristo sea el que viva en mí, en todo lo que yo soy.
La evangelización no es un conglomerado de acciones, sino un itinerario delimitado y diferenciado en el que la persona va realizando un proceso personal de cambio. El hombre que viene a la catequesis, la mujer que viene a la catequesis, se va asemejando cada vez más a Cristo, hasta el punto de que el hombre lleva en su propio cuerpo a Jesús. El proceso de evangelización es como un proceso de enamoramiento. Inicia con una amistad y poco a poco se va transformando en un enamoramiento. Se da un noviazgo donde se conocen ambos y se llega al matrimonio. Finalmente se unen en el matrimonio, pero el amor no termina el día que uno se casa, sino que ese día uno se compromete de manera definitiva. Algo así son los sacramentos. Los sacramentos es la celebración de un compromiso. La evangelización no es una superación de etapas, porque el querigma siempre es el centro. Y hay que recordar que en este proceso no se cambia uno de manera inmediata, pero uno sí hace un camino. Nunca estaremos realmente y verdaderamente y definitivamente convertidos. Siempre habrá algo que hacer, algo que trabajar. Pero este proceso tiene que llevar a que mi vida interior sea diferente, a que mi vida sea cada vez más cristiana. Mire lo que dice Pablo en Gálatas, que ahora lo decíamos, hasta que Cristo se forme en mí. ¿Cuánto de Jesús tenemos hoy nosotros, en verdad? ¿Cuánto de Jesús somos nosotros? ¿O cuánto de Jesús nos falta? Es como la pregunta que hila todo este proceso. Y acá hay algo muy importante. El querigma tiene un solo contenido, Jesucristo. Muchas veces tendemos a catequizar el querigma, es decir, a educar la fe sin que la fe se haya suscitado. La misión de la catequesis no es suscitar la fe. La misión de la catequesis es educarla y hacerla crecer, pero no suscitar la fe. ¿Qué tiene que haber antes de la catequesis? Una adhesión libre a Jesucristo. Si no, la catequesis pierde su fuerza, porque lo que están diciendo o lo que nos están transmitiendo no sirve. A nivel práctico, en muchas de nuestras catequesis presacramentales es necesario primero hacer un primer anuncio, antes que una acción catequética, porque si no, no se recibirá el mensaje. El presupuesto de la catequesis es la fe. La catequesis comienza cuando al menos haya un mínimo de atractivo por Jesucristo. No todo en la iglesia es catequesis, porque ya hemos visto que el paso antecesor de la catequesis es la fe, el querigma. ¿Qué es la catequesis? Es la Pascua, es el paso de la muerte a la vida nueva de Jesús. Es la que nos enseña cómo se hace ese paso, esa renuncia del pecado, de mi vida anterior, para tener la vida nueva que solo Jesús me puede dar. Ahora bien, la catequesis no se limita a la iniciación cristiana, porque a la catequesis, como yo les decía la otra vez, no es para recibir un sacramento, la catequesis es para ser cristianos. Entonces la catequesis tiene otra responsabilidad, conducir a la maduración en la fe. La catequesis complementa eso.
No todo en la iglesia es catequesis, pero todo tiene que ver con la catequesis. La catequesis es permanente, sí, pero es un lugar de paso, no es un lugar para vivir siempre, porque llega un momento en el que yo también tengo que convertirme en discípulo que transmite. La catequesis es el tiempo para madurar, pero yo no me puedo quedar toda la vida madurando. Llega un momento en el que yo tengo que convertirme en transmisor, pero un transmisor que vuelve a recibir catequesis, que vuelve y que se inquieta, que vuelve y se forma. Sí, pero es un proceso gradual. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. ¿Quieres conocer más sobre tu fe? Estudiemos juntos el Catecismo de la Iglesia Católica.